Buenos días. Vamos a comenzar la siguiente ponencia por el doctor Daniel Senovilla Hernández. Voy a dar una breve biografía de él y de lo que realmente está haciendo y ha hecho y ha publicado. Daniel Senovilla Hernández, de Madrid. Él hizo sus estudios de una jurista, hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de Comillas de Madrid, pero actualmente trabaja en Francia, en Poitiers, en un grupo de investigación llamado Migrinter. Tiene una... Bueno, su carrera profesional está enfocada precisamente en el ámbito asociativo. Tiene bastantes publicaciones, voy a nombrar algunas de ellas, como por ejemplo en artículos de revistas, pues tiene comentarios sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo del 12 de octubre de 2006, el caso de Mobilancilá, Malleca y Canini Mitunga contra Bélgica. Esto está hecho en la revista Derecho Migratorio y Extranjería. También tiene otro artículo en la revista de Derecho Migratorio y Extranjería, el estudio jurídico de los menores extranjeros no acompañados en el derecho español y francés. Otro artículo, estatuto jurídico de los extranjeros gravemente enfermos en Francia y España, en la revista Migraciones. También ha compartido o ha hecho colaboraciones con otros compañeros del mismo ámbito, como por ejemplo modelos de acogida e integración de los menores no acompañados y separados en Europa. También menores no acompañados y separados en Europa, un estudio comparado de los 6 países, entre 6 países. Y por último, una situación y tratamiento de los menores extranjeros no acompañados en Europa en los casos de francés, alemán, italiano y británico. Aquí quiero un poco añadir que es un documento que tiene como objetivo presentar y hacer pública una amplia compilación de información relativa al tratamiento de los menores extranjeros no acompañados en diferentes países europeos. Es un trabajo que estuvo enmarcado, porque es del año 2006, enmarcado dentro de las investigaciones que se llevaron a cabo por el Grupo de Investigación Derechos y Menores de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Como es una colaboración, pues fue coordinado, él colabora y coordinado por Isabel Lázaro. Daniel, yo te doy ya la palabra, creo que, bueno, es suficiente la presentación. Si quieres añadir algo sobre tu biografía, pues, vale, pues, si no te importa, pues comienza. Muchas gracias, Carmen. Buenos días a todos. Primero de todo, sumarme a los agradecimientos por la organización de este congreso. Agradecer especialmente a Antonio, a José David, a Javier y a Estefanía por su acogida impecable. Es un placer estar aquí una vez más compartiendo momentos con vosotros. Pero quería ir un poco más allá, quería decir, gastar un poco de mi tiempo, probablemente luego me faltará, para felicitarles también por el extraordinario trabajo que están haciendo en diferentes ámbitos. Y en concreto tuve la oportunidad de visitar el proyecto que están desarrollando en Tetuán y quedé gratísimamente impresionado. Es un proyecto precioso, ambicioso también, y de verdad os deseo que os salga lo mejor posible y os intentaré apoyar en lo que pueda. Bien. En cuanto a la presentación de hoy, pues va a estar fundamentalmente basada en el capítulo del libro que tenéis. Entonces espero que, dada la jornada intensísima y maratoniana de ayer, nadie habrá tenido ganas de leerlo durante la noche, con lo cual, si alguien lo ha hecho, le pido disculpas porque será quizás un poco redundante. De hecho, este capítulo es una adaptación de una publicación más extensa que se publicó en la Revista Europea de Migraciones Internacionales. De hecho, la contribución de un colega inglés, Ravi Coley, también está publicada en inglés en versión original en esta revista. Y bueno, pues vamos a pasar a ella. A título introductorio, bueno, el título, que he olvidado decir, es el balance de la construcción de una categoría jurídico-administrativa reciente, el menor, entre comillas, extranjero no acompañado o separado.
A título introductorio, lo que quería decir es que en el contexto europeo los primeros casos de migración de los menores que llamamos extranjeros no acompañados fueron mediatizados, fueron conocidos durante los años 90. Bueno, hubo algún país que lo hizo antes, como Alemania, pero en la mayor parte de países fue durante los años 90. Pero digo bien mediatizados porque en realidad esta migración existe desde hace siglos. Podemos encontrar, evidentemente no había investigaciones, no había programas, o sea que casi podemos decir que es algo bueno que hoy estamos trabajando y hablando sobre esto. Pero podemos encontrar muchos ejemplos en la literatura no científica. Por ejemplo, en la literatura española, el escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez, en su libro Arroz y tartana, nos habla de un menor que llega con su padre. De hecho, tengo la cita aquí, os lo voy a leer porque es bastante ilustrativa. Dice: en época pasada, aunque no remota, el mercado de Valencia tenía una leyenda que corría como válida en todos sus establecimientos, donde jamás faltaban testigos dispuestos a dar fe de ella. Al llegar el invierno, aparecía siempre en la plaza algún aragonés viejo llevando a la zaga a un muchacho, como bestezuela asustada. Le habían arrancado a la monótona ocupación de cuidar las reses en el monte y lo conducían a Valencia para hacer suerte. El padre y el hijo, con los trajes de pana delustrados en costuras y rodilleras y el pañuelo anudado a las sienes, iban por las tiendas de puerta en puerta, vergonzosos y encogidos, preguntando si necesitaban un criadico. Es decir, evidentemente no había una dimensión internacional en este tipo de migración. Ahora mismo este tipo de perfil de menor, digamos, que migra con un proyecto familiar, se está denominando por una autora francesa, Angelina Etienne, como menor mandado, pero podemos ver que este tipo de migración existía ya. Este libro fue escrito en 1896. Encontramos también el mismo ejemplo en el famoso libro de Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios, donde Onofre Bobila, el protagonista, migra como menor no acompañado del campo a la ciudad de Barcelona para hacer fortuna en medio de la Exposición Universal de 1888. En el contexto de Marruecos tenemos también el libro de Mohamed Shukri, El pan a secas, que es un libro demoledor que cuenta la experiencia de este chaval en los años 40-50 como menor no acompañado, bueno, como menor errante, digamos, circulando entre Marruecos y Argelia. Es decir, toda esta introducción literaria para decir que finalmente los menores extranjeros no acompañados ya existían antes y que todo esto no es sino una construcción, veremos si adaptada, es un poco el objetivo de esta presentación, y pertinente, en cierto modo artificial, ¿no? Es un poco lo que hacemos los juristas, intentamos crear categorías que se adapten a la realidad y luego podemos estar más o menos acertados o no. En todo caso, cuando se mediatizaron los casos, cada Estado se vio obligado a improvisar una respuesta legal. Algunos optaron por aplicar el derecho común a esta nueva categoría de migrantes y otros fueron creando progresivamente normas específicas u optaron por una combinación de derecho común y legislación especializada. Las instituciones de la Unión Europea se dieron relativa prisa y en 1997 apareció un primer documento, una resolución del Consejo de la Unión Europea relativa a los menores no acompañados nacionales de terceros países. En el ámbito de Naciones Unidas hubo que esperar un poco más, hasta septiembre de 2005, fecha en la que el Comité de Derechos del Niño publicó una observación general proponiendo una interpretación de la aplicación de los contenidos de la Convención de Derechos del Niño, de la cual celebramos el cumpleaños, a la situación de los menores no acompañados o separados que se encuentran fuera de su país de origen. En definitiva, alrededor de 20 años después de la aparición artificial, como digo, de la temática de la migración independiente de menores, nos ha parecido oportuno llevar a cabo un primer balance analítico de esta categoría jurídica y, sobre todo, confrontarla con las situaciones de campo que hemos podido observar a lo largo de diversas investigaciones y principalmente a lo largo de una investigación en 4 estados de la Unión Europea que hemos llevado a cabo en mi centro de investigación, mi Grinter, en la Universidad de Poitiers. 4 estados que son Francia, Bélgica, España e Italia, y investigación que se centró sobre todo en la situación de los menores que se encuentran fuera de los dispositivos de protección. Bien, todo esto a nivel introductorio. El plan de la presentación, en primer lugar, y esto va a ser algo quizás ya conocido para los que
tratáis este tema, pero que será necesario para examinar después la pertinencia de la categoría y sobre todo contrastarla con las situaciones de campo. Voy a presentar los términos y definiciones que son utilizados en el contexto internacional para definir a los menores que emigran sin sus padres o representantes legales. En segundo lugar, hablaré de las prácticas institucionales que yo personalmente considero que desnaturalizan la categoría. Y finalmente, y espero tener tiempo para ello, porque esto es lo único que no está en el capítulo del libro que tenéis, voy a hablar de los menores en situación de riesgo que se encuentran en los márgenes de la categoría y quedan, por tanto, excluidos de la misma. Bien, en relación a los términos y definiciones, el término más utilizado en el contexto europeo y mundial, y es el que utilizamos también en España, es el de menor extranjero no acompañado. Es un término que puede declinarse en una serie de definiciones que son relativamente similares. No os las voy a leer todas, nos vamos a quedar, ya que estamos celebrando la Convención de Derechos del Niño, con la que propone Naciones Unidas. Naciones Unidas nos dice que un niño no acompañado es todo menor de edad que se encuentra separado de ambos padres y otros parientes y no está al cuidado de un adulto al que por ley o costumbre, y subrayo costumbre porque vamos a ver más tarde las implicaciones que tiene este término, le incumbe esa responsabilidad. Entonces, esta es la definición de Naciones Unidas. Tenemos una definición de la Unión Europea que es relativamente similar, que os la voy a ahorrar, y deciros que en todos los países europeos, o en casi todos, a excepción de Francia, que utiliza un término específico, que es el de menores mineurs isolés étrangers, que quiere decir menores aislados, se utiliza este término de menores extranjeros no acompañados y se reproduce una misma definición, si bien hay que precisar que en los derechos nacionales las definiciones están raramente recogidas a nivel legislativo. Es el caso, por ejemplo, en España, o sea, a nivel legislativo en normas con rango de ley. Suelen recogerse en instrumentos de rango reglamentario, como es el caso en España, donde la definición de menor no acompañado, que es prácticamente equivalente a la que propone la Unión Europea, está recogida en el Real Decreto de Extranjería de 2011. En paralelo al término de menor extranjero no acompañado, existe un segundo término, que es el término de menor separado, que surgió como complemento al de menor no acompañado, pretendiendo establecer una definición más exhaustiva que abarcase las situaciones en las que los menores migrantes pudiesen encontrarse con miembros de su familia que no son los titulares de la autoridad parental, o sea, de la patria potestad. Así, el Comité de Derechos del Niño define menor separado, así nos propone una doble definición, como un menor de edad que está separado de ambos padres o de sus tutores legales o habituales, pero no necesariamente de otros parientes. Por tanto, puede tratarse de menores acompañados por otros miembros adultos de su familia, pero insisto que no son los responsables del menor. ¿Por qué es importante y por qué hago hincapié en esta definición? Lo vamos a ver. Porque los menores que se encuentran acompañados de familiares que no son responsables legalmente de ellos deberían entrar dentro de la definición jurídica de menor no acompañado y se les debería aplicar, al menos en principio, una legislación protectora. Actualmente, lo veremos después, no es lo que está pasando. Más allá de los matices que diferencian estos dos términos, los dos hacen referencia a una misma categoría jurídica que está compuesta por tres elementos. Primero, la minoría de edad. Segundo, la potencial situación de peligro o de desamparo que está motivada por la ausencia de los padres o representantes legales. Y tercero, la condición de extranjero. Voy a pasar muy rápidamente por estos tres elementos. Minoría de edad. Se establece una edad frontera que es la de 18 años. Nos puede parecer mejor o peor, pero es la que se utiliza en España y en la mayor parte de los países del mundo y es la que propone también la Convención de Naciones Unidas. Y, en definitiva, esta noción de minoría de edad se construye por oposición a la de mayoría de edad que la podemos definir como la edad que determinamos legalmente a partir de la cual el individuo es considerado capaz de todos los actos de la vida civil y supera, por tanto, todo régimen de protección, con lo cual la minoría de edad está vinculada a una capacidad jurídica limitada
o según los derechos nacionales inexistentes. Los menores son titulares de derechos, pero no tienen capacidad para ejercerlos ellos solos. Son sus padres los que tienen que tomar decisiones en su nombre. Y es precisamente la ausencia de padres o representantes legales que caracteriza nuestra categoría jurídica de los menores extranjeros no acompañados. Y como consecuencia de tal ausencia, se presupone que estos menores deben ser protegidos y asistidos por las autoridades del Estado en el que vivan. La base jurídica de tal interpretación la encontramos en el derecho internacional, en el artículo 20 de la Convención de Derechos del Niño, que establece que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar tendrán derecho, un derecho absoluto y no negociable, a la protección y asistencia especiales del Estado en el que se encuentran. La definición de este artículo no ofrece ninguna duda en cuanto a la aplicabilidad a los menores extranjeros no acompañados, pero por si las moscas el Comité de Derechos del Niño lo ha ratificado y ha confirmado que este principio, este artículo, se tiene que aplicar a esta población. Finalmente, tenemos el tercer elemento, el de menores extranjeros, noción de extranjero que se construye sobre la base de un criterio de nacionalidad que cada Estado se reserva en el ejercicio de su soberanía y que permite, en principio, un tratamiento legal diferente y a menudo discriminatorio de estas personas que son no nacionales. Los extranjeros, y esto podemos estar de acuerdo o no ideológicamente, pero todos los países del mundo lo aplican así, están sometidos a una serie de restricciones en el ejercicio de sus derechos civiles, sociales y políticos con respecto a las personas nacionales. No me voy a detener mucho aquí, pero existirían tres tipos de derechos muy rápidamente en función de su grado de reconocimiento a las personas extranjeras. Tenemos los derechos inherentes a la persona humana, que no son negociables y que se tienen que reconocer a todas las personas extranjeras. Hablamos del derecho a la vida, del derecho a la integridad, a la dignidad, a la libertad. Tenemos una serie de derechos modulables que se pueden reconocer a unos extranjeros y a otros no. Aquí entramos precisamente en las dualidades entre situación regular, situación irregular, son sobre todo los derechos sociales. Y finalmente existen derechos que están prohibidos o excluidos para los extranjeros y el ejemplo más clásico es el derecho de sufragio, activo y pasivo, el derecho al voto. Sin embargo, vuelvo a decir, la discriminación legislativamente posible de las personas extranjeras nunca debería aplicarse a las personas menores de edad. ¿Por qué? Porque existe un artículo, el artículo 2 de la Convención de Derechos del Niño, que establece un principio de extensión universal de los derechos de la Convención a todos los menores, sin que quepa establecer restricciones por razón de nacionalidad ni por ninguna otra razón. Entonces, esta restricción que se aplica a los extranjeros no se puede aplicar a los menores extranjeros menores de edad. En conclusión, para esta primera parte, tenemos una categoría con una doble pertenencia jurídica que es antagonista y que determina la complejidad del tratamiento de esta población. Tenemos, por un lado, a menores de edad que están privados de la asistencia y de la protección de sus padres y que son merecedores, por tanto, de protección y asistencia institucional, y, por otro lado, sobre todo a ojos de las autoridades, tenemos a personas extranjeras que son susceptibles de beneficiarse de los sistemas de protección de la infancia y a largo plazo integrarse en el mercado laboral. Entonces, como pudimos constatarlo en las investigaciones previas que realizamos, sobre todo a mediados de los años 2000 hasta quizás 2009-2010, en el contexto europeo, las autoridades de protección de la infancia toleraban de forma general a los menores extranjeros no acompañados en los sistemas de protección. Teníamos el lado protector y, por otro lado, teníamos el lado extranjero, y las autoridades de inmigración y de asilo tenían una tendencia contraria a restringir el acceso de los menores al territorio primero, y una vez que ya estaban dentro, a intentar limitar sus posibilidades de inserción duradera en las sociedades, es decir, ofrecían pocas posibilidades de obtener un permiso de residencia, un estatuto de residencia consolidable, o bien intentaban repatriarlos a sus países de origen.
Esa era la situación, digamos, hasta 2009-2010. Pero actualmente, desgraciadamente, la situación está lejos de mejorar, sino que se está degradando. Y nuestras investigaciones más recientes muestran que incluso, evidentemente, toda la parte de extranjería sigue en la misma línea, pero actualmente incluso la normativa de protección tiende a aplicarse de forma más restrictiva en el contexto europeo. Vamos a verlo en la segunda parte de la presentación. Por tanto, los menores migrantes constituyen un buen ejemplo de los límites que presenta la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, a pesar de que la Convención de Naciones Unidas es de aplicación directa en gran parte de su articulado en los derechos nacionales, el derecho de la Unión Europea y los diferentes derechos nacionales hacen primar o priman sobre el marco jurídico internacional que obliga a proteger a los menores privados de su entorno. Esta primacía de la posición restrictiva se traduce en toda una serie de prácticas institucionales que tienden a desnaturalizar, es la palabra que yo utilizo, la categoría jurídica del menor extranjero no acompañado o separado, limitando la aplicación de los elementos de protección que la caracterizan. En cierto modo, lo que está ocurriendo, y ahora lo vamos a ver con más detalle, se está creando una categoría similar a la de refugiado, en el sentido que se está evaluando verdaderamente la pertenencia, lo vamos a ver, a la categoría como requisito previo a la obtención de una protección. Esta protección era prácticamente automática durante muchos años y actualmente lo que está pasando es que realmente se está llevando a cabo un proceso de evaluación de la pertenencia a la categoría menor extranjero no acompañado. En cierto modo es lo mismo que se hace con los refugiados, pero con una diferencia sustancial, que es que para los refugiados existe un procedimiento con toda una serie de garantías y para los menores no acompañados no. Entonces, existen tres etapas clave en este tratamiento de los menores migrantes. En primer lugar, la identificación y la evaluación de la pertenencia a la categoría menor extranjero no acompañado. Una segunda etapa para aquellos que consiguen ser reconocidos como menor extranjero no acompañados es el contenido de la protección que se les ofrece. Y en tercer lugar, podemos hablar de la identificación, o más bien la ausencia de identificación, de una solución duradera. En lo que respecta al proceso de identificación, independientemente de que éste se produzca en un puesto fronterizo en el interior de un territorio nacional, los menores migrantes son sometidos a toda una serie de prácticas que intentan denegarles la protección a la que tienen derecho. Tres tipos de prácticas que hemos constatado en nuestro trabajo de campo merecen ser comentadas. Por un lado, las privaciones de libertad de menores migrantes a su llegada al territorio de los Estados europeos. En segundo lugar, la evaluación de la minoría de edad. Y en tercer lugar, la evaluación de la situación de privación del medio familiar, o si lo preferís, en otras palabras, la evaluación de si el menor está no acompañado o no. En lo que se refiere a las privaciones de libertad, los datos de nuestro trabajo de campo indican que un número importante de menores extranjeros fueron privados de libertad a su llegada a Europa e incluso fueron retenidos en centros para personas migrantes adultas sin que se llevase a cabo ninguna apreciación de su condición de menores ni de sus necesidades de protección. En nuestra investigación en España, en concreto, encontramos diferentes casos de menores, sobre todo subsaharianos, aquellos que llegaban durante la famosa crisis de los cayucos a las Islas Canarias, que fueron internados durante meses, durante el plazo máximo legal, que en aquella época era de 40 días, actualmente ha sido aumentado, si no me equivoco, a 60, eran internados con inmigrantes adultos, considerando que eran como tales sin que se llevase a cabo ninguna evaluación de su minoría de edad. Pero la privación de libertad de menores extranjeros no es exclusiva ni mucho menos del contexto español. En Francia, la privación de libertad de menores que llegan a las zonas de tránsito aeroportuarias es regularmente practicada.
y tanto Grecia como Bélgica ya han sido condenadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por detenciones de personas de menores de edad que fueron consideradas a la larga como tratamiento inhumano y degradante, en el caso de Bélgica afectando a una niña de tan solo 5 años de edad. Hay que recordar que la Convención de Derechos del Niño solamente autoriza las privaciones de libertad de personas menores cuando no exista otra medida alternativa y, en todo caso, por el periodo de tiempo el más corto posible. Pero estas limitaciones que establece el derecho internacional, que de hecho están pensadas más bien para los casos de menores que han cometido infracciones penales y no para los menores que simplemente cometen el delito, entre comillas, de ser migrantes, es una práctica, desgraciadamente, extendida en la mayoría de los Estados europeos y que constituye un primer obstáculo, a veces insalvable, que los menores tienen que superar para hacer valer su derecho a ser protegidos. La segunda práctica generalizada en el contexto europeo consiste en rebatir de forma sistemática la edad que los menores declaran. Independientemente de que tengan o no un documento de identidad, pasaporte, acta de nacimiento, carnet de identidad, la mayoría de estados europeos somete a los menores migrantes a una o varias pruebas de determinación de la edad. La más extendida, todo el mundo sabe que es la radiografía de la muñeca izquierda, que se compara con una tabla de mediciones de desarrollo óseo elaborado en los Estados Unidos en los años 30 a partir de una muestra de población de origen blanco caucásico, prueba que es combinada con otros exámenes de pubertad y de desarrollo dental, y todos sabemos también que la fiabilidad de estas pruebas es muy limitada y contestada de forma regular por la comunidad científica. Sin ir más lejos, la Academia Nacional de Medicina francesa ha establecido que estos métodos permiten apreciar aproximadamente la edad de un adolescente que tiene menos de 16 años y que son completamente inútiles para aquellos menores que tienen 16 y 17 años, que evidentemente son la mayoría de los que llegan a nuestros países. Pero, además, y bueno, lo que quería decir es que la indefensión jurídica que acarrea la evaluación de la minoría de edad, como probablemente muchos de vosotros sabéis, ha provocado una reciente sentencia, una reciente jurisprudencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo Español en julio de 2014, de la que creo que podéis y podemos estar muy orgullosos, estableciendo que los menores que cuenten con documentos de identidad que acrediten su minoridad no pueden ser sometidos a pruebas de determinación de la edad y que en cualquier caso, aunque estén indocumentados, las pruebas no pueden aplicarse indiscriminadamente. Es una decisión jurisprudencial importantísima que constituye un primer paso para limitar esta práctica abusiva de evaluaciones arbitrarias de la edad de los menores migrantes en Europa. Pero quería ir más allá, porque en determinados países, y esto es algo que quería decir, porque los que llevamos trabajando años sobre este tema, y sobre todo denunciando malas prácticas, a veces descubrimos que denunciar una mala práctica da lugar a que se cree una mucho peor. Entonces, en Francia y en concreto en París, han decidido que ya no practican pruebas de determinación de la edad porque son muy criticadas y lo que han pasado a hacer es una evaluación subjetiva. Entonces, la edad se determina a partir de una o varias entrevistas con personas, en concreto en el municipio de París, que trabajan para una asociación que tiene delegada esta actividad de primera evaluación de los menores extranjeros no acompañados, y que determinan a partir de estas entrevistas si la persona que tienen enfrente, a veces una sola entrevista que dura 1 hora o menos, si la persona es menor de edad o no. Entonces se ha llegado, bueno, de hecho estamos en una fase de exportación, desgraciadamente, del mismo modelo para los otros departamentos franceses, lo cual es todavía más grave, a partir de una circular del Ministerio de Justicia del mes de mayo del año pasado. Y para daros una idea de cómo se hace esto, os traduzco unos documentos a los que fueron publicados por otros compañeros que trabajan defendiendo los derechos de estos menores en la ciudad de París. O sea, son extractos de los informes de evaluación de estos chicos con frases como esta. Hablamos de Mohamed, que evidentemente es un nombre ficticio. Su comportamiento es maduro.
presenta una pilosidad facial, es decir, tiene muchos pelos, y su musculatura está muy desarrollada. Presenta cicatrices de acné. Mohamed se expresa como un adulto. Su modo de razonamiento y sus gestos parecen en contradicción con la edad de 16 años y de 6 meses que declara. Y tenemos el caso de Kalou. Kalou presenta el aspecto físico de un mayor de edad. Musculatura desarrollada, rostro con los rasgos afirmados, pilosidad muy desarrollada, parece efectivamente estar en una situación difícil y en un estado psicológico frágil, pero ello no permite confirmar la edad alegada de 15 años y 6 meses. La apariencia física del joven es totalmente incompatible con la edad declarada de 15 años y 6 meses. En definitiva, estas evaluaciones se están llevando a ojo después de un primer contacto de media hora, 1 hora con los menores. Evidentemente, la consecuencia de estas prácticas es que creamos una subcategoría de menores excluidos de la protección que se encuentran a menudo en situación errante, es decir, en situación de calle, a lo largo del territorio europeo en busca de mejores oportunidades de vida. Evidentemente, no todos los menores que se declaran lo son, no pretendo decir eso, pero hay que tener en cuenta que estas prácticas son susceptibles de excluir a personas menores de edad que sí lo son, y el daño y la violación de derechos que supone excluir de forma completamente arbitraria a un menor de la protección a la que tiene derecho es injustificable porque haya menores o mayores de edad que pretenden hacerse pasar por tales. Pero además de la minoría de edad, si esta es reconocida durante el proceso de identificación, existe, sin embargo, otro elemento que es susceptible de ser impugnado, y es por eso que tenía interés hablar de las definiciones antes, que es la condición de privación del medio familiar del menor, es decir, el hecho de encontrarse no acompañado o no. Por tanto, los numerosos casos de menores que son acogidos informalmente por miembros de su familia extensa, hemos encontrado muchos durante nuestras investigaciones, miembros de la familia extensa que no son los titulares de la patria potestad, entran dentro de la definición y deberían ser considerados como menores no acompañados, es decir, menores separados, y con más razón aún cuando no son miembros de la familia extensa, sino en los casos en que el menor es acogido informalmente por compatriotas o amigos. ¿Pero qué está pasando? Lo que está pasando es que las autoridades administrativas o judiciales están evaluando estas situaciones como que el menor está acompañado, tiene un familiar que puede ocuparse de él, sin llevar a cabo ningún tipo de evaluación de las condiciones de seguridad y bienestar del entorno de acogida, ni del consentimiento y la buena disposición de las familias. Y lo que nosotros hemos podido constatar durante nuestro trabajo de campo es que las condiciones de vida de estos menores que están acogidos informalmente por familiares o por compatriotas o por amigos están muy lejos de ser las adecuadas. En muchos casos, los familiares que los alojan no disponen de medios económicos suficientes ni de un entorno adecuado. Otros realmente no desean que el menor se quede más allá de unos días, unas semanas. Tenemos casos de menores que han sido acogidos, pero que finalmente revierten en una situación de calle al cabo de unas semanas. Existen casos todavía más graves de menores que son obligados a trabajar en la economía subterránea para contribuir a los gastos económicos, y en algunos casos hemos constatado, sobre todo en aquellos casos en los que había un acuerdo informal previo entre los padres del menor y la familia de acogida, que los menores pueden ser inducidos a realizar actividades ilegales o delictivas para reembolsar la deuda migratoria, o sea que serían víctimas de trata. Sin embargo, el hecho de estar acogido por familiares, como ya he dicho, les excluye de facto de la categoría de menores no acompañados y les bloquea el acceso a todo tipo de protección. ¿Qué tal voy de tiempo? Estamos muy bien. ¿Me quedan 10 minutos? No, todavía. ¿15 minutos? Sí. Bien. Bueno, pues voy a intentar... ¿Más todavía? Bueno, pues estupendo. Entonces yo creo que me da tiempo a hacer todo. Todavía no te he pasado. Vale, perfecto. Bueno, esto en lo que concierne a la evaluación de la pertenencia a la categoría.
Entonces pasaríamos, el siguiente grupo de prácticas que hemos analizado es aquellos menores que pasan todos estos obstáculos, toda esta carrera de obstáculos y llegan a ser reconocidos como menores extranjeros no acompañados y que por fin pueden beneficiarse del derecho a ser protegidos. Pero ¿qué tipo de protección se les da? Entonces aquí querría, 15 minutos, bien. Querría reseñar, vuelvo un poco atrás, a toda una tendencia que ha habido en la literatura científica sobre esta población, en la literatura científica y en la literatura gris, en la que ha habido una predominancia, una línea predominante de presentar a estos menores no acompañados como sujetos extremadamente vulnerables. Y en el lado opuesto hay un pequeño grupo de autores, muchos menos, que ponen en entredicho la vulnerabilidad y destacan más bien la fuerte capacidad de autonomía que tienen estos jóvenes. En una línea intermedia se posiciona otro grupo de autores, entre los que me permito incluirme, que consideramos que los menores combinan los dos aspectos. Por un lado, son menores vulnerables como consecuencia de todas las pruebas y vicisitudes que viven a lo largo de sus periplos migratorios y también de la falta de reconocimiento de sus derechos por parte de las autoridades. Y por otro lado, es verdad que hay que reconocer y admirar incluso la capacidad que tienen estos menores para hacer frente a las dificultades y a los obstáculos, para adaptarse a diferentes contextos y situaciones, para buscar diferentes formas de vida, para sobrevivir, en definitiva, y para ser autónomos. Vulnerabilidad y autonomía se sitúan dentro de una relación de causalidad, dado que la capacidad de acción y de autonomía que presentan estos chavales estaría potenciada en determinados casos por la ausencia de protección de la que adolecen. En cualquier caso, y hecho este inciso sobre las diferentes posiciones doctrinales, lo que podemos decir es que el contenido de la protección que se les propone no tiene necesariamente en cuenta esta capacidad de autonomía, ni se define, como regla general, hay excepciones por supuesto, sobre la base de una evaluación individualizada de las necesidades y del perfil del menor. Lo que ocurre es que los servicios competentes de los diferentes países europeos tienden a proponer una protección que está basada en las prácticas y protocolos que se utilizan para la población nacional en situación de acogida o tutela institucional, o bien en sistemas especializados que suelen ser, en algunos casos, deficientes. El interés superior de los menores en muchas ocasiones está supeditado a la capacidad de acogida de los servicios sociales competentes. Como en otros aspectos, el interés superior de los menores migrantes queda condicionado por aspectos presupuestarios y, en definitiva, es subordinado al interés de las instituciones públicas, que puede ser legítimo para algunos, pero que viola el artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño, que establece un interés del menor que debe primar sobre el interés de las personas adultas y de las instituciones. ¿Qué nos ha dicho nuestro trabajo de campo sobre la percepción que tienen los menores de la protección que se les ofrece? Pues es un interés variable. Existen menores que agradecen y aprecian la asistencia y apoyo que reciben, ello a pesar de que su destino y su futuro permanezcan inciertos, pero hay también muchos que por el contrario se quejan sobre todo de reglamentos demasiado estrictos de los centros de acogida, se quejan en algunos casos de la agresividad del personal educativo, se quejan de negligencias en la gestión de sus expedientes administrativos, de la confiscación de sus documentos de identidad e incluso de diferencias de tratamiento en función de sus orígenes nacionales. En vez de protegidos, muchos menores se sienten más bien maltratados, lo que provoca que muchos abandonen los dispositivos de protección y deriven de nuevo hacia una situación de exclusión. Tercer punto, y este lo voy a abordar muy rápido para tener tercer punto de las prácticas, me faltaría la tercera parte de la presentación, sobre las soluciones duraderas o más bien su ausencia. El Comité de Derechos del Niño dice que la identificación de una solución duradera en el interés superior del menor debe constituir el objetivo primordial de su protección y acogida, y se establecen a nivel del Comité de Derechos del Niño y de otros organismos internacionales toda una serie de recomendaciones y directivas, especialmente interesantes las del ACNUR, os recomiendo su lectura,
sobre cómo debe determinarse el interés superior del menor y establecer una solución duradera. Pero las autoridades nacionales ignoran en la mayor parte de los casos estas recomendaciones y ningún proceso formal de determinación del interés superior de los menores migrantes es hoy en día llevado a cabo en Europa por parte de las instituciones responsables de su acogida. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bien, en la opción de solución duradera clásica para los menores, que es integración en la sociedad de acogida, que debe acompañarse del otorgamiento de un estatuto de residencia estable, es decir, de papeles, y la otra opción, que es el retorno al país de origen, lo que ocurre es que en la mayor parte de los casos los menores llegan a los 18 años de edad sin que no se produzca ni una cosa ni la otra. En definitiva, una vez más, para aquellos que consiguen ser protegidos, llegamos a una situación en que se les otorga una protección y se les condena a una situación de clandestinidad una vez que llegan a la vida adulta. Los menores lo saben, para ellos, en las entrevistas y en los talleres que hacemos con ellos, nos declaran la importancia capital que tienen los papeles, obtener los papeles en su proyecto migratorio, y la incertidumbre que saben que existe en cuanto a la obtención de estos papeles provoca que muchos abandonen los dispositivos de protección buscando otras oportunidades. Último punto, relativo a las situaciones que quedan en los márgenes de la categoría que hemos definido. Así que además de deconstruir la categoría que hemos expuesto, hemos observado también en nuestro trabajo de campo una serie de situaciones de menores que en principio no entran dentro de la definición que hemos expuesto en la primera parte. Tengo que precisar que se trata de ejemplos no exhaustivos. Desde mi punto de vista, las investigaciones sobre menores no acompañados se encuentran todavía en un estado embrionario y además presentan, desde mi punto de vista, numerosos problemas de orden metodológico, problemas de acceso a los informantes, problemas de sesgo en los discursos, con lo cual los ejemplos que voy a dar, desde mi punto de vista, merecen ser investigados con más profundidad en un futuro. Pero nosotros hemos identificado dos situaciones principales. La primera es la de los menores que migran acompañados por adultos que tienen la patria potestad delegada a partir de un acuerdo basado en la costumbre, de aquí que antes subrayara la palabra costumbre en la definición de menor no acompañado, y la segunda es la de los menores que migran con sus padres, pero que se encuentran en una situación de abandono por un ejercicio limitado o deficiente de los deberes paternos, lo que podríamos llamar como menores mal acompañados. En cuanto al primer punto de delegaciones de la patria potestad por acuerdos de costumbre, existen diferentes formas conocidas de delegación de esta autoridad paterna. A veces esta delegación se producía con el objetivo único y exclusivo de poder atravesar una frontera. Era el caso, por ejemplo, de los menores rumanos en Italia antes de 2007, en las que se establecían actas notariales de delegación de la patria potestad en los conductores de los autobuses que hacían la línea entre Rumanía e Italia para que los menores pudiesen pasar la frontera. Evidentemente, una vez que pasaban la frontera se encontraban en situación de desprotección. Existen también acuerdos entre familias con un objetivo migratorio más duradero. Es el caso de los menores del norte de África que migran bajo un acuerdo de kafala. No sé si sabéis, la kafala es una institución de derecho islámico equivalente no a la adopción, pero que supone una delegación de la patria potestad. Y en otras ocasiones el acuerdo entre las familias de delegación de la autoridad paterna no tenía inicialmente un objetivo migratorio, pero esta migración se producía por un cambio en las circunstancias socioeconómicas en el país de origen. Era el caso de los menores senegaleses y del oeste de África en general, que habían sido confiados por sus familias a los pescadores de Dakar con el objetivo de aprender el oficio, y que a partir de la crisis y el agotamiento de los recursos pesqueros en Senegal se provocó una reconversión de estos pescadores en pasadores, no me gusta utilizar el término de traficantes, de inmigrantes, y esto coincidió con la época famosa de los cayucos entre 2005 y 2008. Entonces, muchos de los menores subsaharianos que habían sido confiados, el confiage, un confiaje lo podríamos traducir, es una práctica
tradicional que se utiliza en el oeste de África y que supone pues, una delegación de la autoridad paterna para que un menor aprenda un oficio. Estas prácticas provocaron que muchos de los menores subsaharianos que llegaron a las Islas Canarias estaban confiados a estas personas adultas, a estos pasadores, y podemos incluso determinar que colaboraron durante las travesías. Y la cuestión, ¿por qué hablo de todo esto?, es que todos estos casos, en puridad, quedan fuera de la definición de la categoría de menores no acompañados. Y ello está provocado por la referencia a la costumbre dentro de la definición, la recuerdo, menores que no estén bajo responsabilidad adulta con arreglo a la ley o a la costumbre. Y por tanto, y a pesar de estar, afortunadamente esto en el caso de los menores subsaharianos no ocurrió, pero una aplicación restrictiva de la legislación, una aplicación de la legislación pura y dura, hubiese provocado que quedasen fuera de la protección. Por tanto, es una de las fallas, uno de los obstáculos, una de las carencias que hemos encontrado en esta definición de la categoría jurídica. Y la segunda, menores mal acompañados, hacemos referencia a los menores migrantes cuyos padres están presentes pero se encuentran en situación de exclusión social o de inestabilidad personal que les impide ejercer sus deberes y obligaciones correctamente. En ciertos casos, estos padres pueden estar ejerciendo incluso una forma de explotación con respecto a sus hijos, obligándolos a la práctica de delitos o la mendicidad. Precisando que no son casos generalizados, pero tampoco completamente excepcionales, esta situación la hemos podido observar en nuestras investigaciones con menores migrantes de etnia romaní, lo que aquí en España llamáis menores rumanos gitanos, y que han sido confirmadas por algunos de los expertos en una cuestión, y citaría a Olivier Pérou en Francia e incluso a nuestro compañero José David Gutiérrez en España. En estos casos, la presencia de los padres excluye toda posibilidad de reconocimiento de pertenencia a la categoría menor extranjero no acompañado y excluye, por tanto, a estos menores de toda protección. Y quizás podéis decirme, es cierto que los podríamos asociar a los menores nacionales en situación de riesgo, pero podemos decir que existen rasgos que aproximan a estos menores a la categoría de los menores extranjeros no acompañados. Ausencias prolongadas de los padres que vuelven a su país de origen, inadaptación a los dispositivos de protección o incluso se les puede considerar, como ya he dicho, menores víctimas de trata, ya que existen casos de abandono escolar forzado para la práctica de delitos, incluso casos de sumisión a matrimonio. De hecho, ciertas asociaciones especializadas, y en concreto una asociación con la que colaboramos desde hace años, la asociación Hors la Rue, que quiere decir salir de la calle en París, recomiendan desde hace tiempo la utilización del término menores migrantes en situación de riesgo, denominación que permite precisamente englobar los casos que acabamos de exponer. Y como creo que ya estoy prácticamente en el límite de tiempo, en todo caso he terminado, a modo de conclusión muy breve, decir que nos parece esencial profundizar las investigaciones sobre esta población, implicando a los protagonistas, en la línea de lo que comentaba Violeta Quiroga ayer, para identificar y corregir las fallas y lagunas legislativas y, por supuesto, denunciar las prácticas de maltrato institucional, implicando a los menores en el diseño de la protección que ellos desean recibir y evitar que condenemos a esta población, como está sucediendo ahora en la actualidad, a situaciones de desprotección y de vulnerabilidad extrema. Muchas gracias. Sí, como quieras. Bueno, vale, muchas gracias, Daniel. Ha sido un placer el oírte y con datos actuales, de gran actualidad. Tengo aquí, me han pasado dos preguntas a las cuales yo se las voy a hacer a Daniel. Elena dice, me ha parecido entender que no está conforme con que los menores no acompañados que llegan a España sean institucionalizados
Y ahora dice, ¿qué medidas considera adecuadas aplicar en estas circunstancias en lugar de internamiento? ¿Respondo directamente? Sí, sí. Lo siento porque me he debido expresar mal. Igual hay que cerrar el... Sí, me he debido expresar mal, igual ha habido una confusión de términos... bueno, iba a decir por desgracia, no sé si es una riqueza o un defecto, pero igual el hecho de llevar 10 años viviendo fuera de España hace que utilice palabras un poco raras, me lo dicen mis padres y mis amigos, ciertos galicismos o expresiones, es una, no sé, el cerebro igual no está completamente preparado para las diferentes lenguas y hace falta una... No, en absoluto quiero decir que los menores no tengan que ser protegidos, institucionalizados, todo lo contrario. Creo que sí que debemos modificar la protección que se les está ofreciendo, preguntarles sobre todo y evaluar cuáles son sus necesidades de protección y salir de los modos de protección un poco estándar, un poco protocolarios que se están dando actualmente. Es decir, creo que hay muchas posibilidades. No sé cuál es la situación actualmente en España, porque, o sea, bueno, sí la sé, pero no la sé probablemente con tantos detalles como vosotros. Pero en Francia, en todo caso, el debate está centrado en el coste presupuestario que suponen estos menores, ¿no? Lo cual, como he dicho antes, es una muestra del interés de las administraciones públicas, pero que es contraria al interés superior del menor. Pero yo estoy convencido que existen soluciones que no son necesariamente caras. Ahora mismo en Francia se está alojando a muchos menores, sobre todo los que están cerca de la mayoría de edad, en hoteles durante meses, solución que cuesta muy cara y que es absolutamente catastrófica para estos chavales, porque se les deja completamente dejados de la mano de Dios en zonas que a veces son bastante inadecuadas, desagradables, por así decirlo, un poco en situaciones que pueden potenciar su exclusión, y esa es la protección que se les está ofreciendo, que cuesta bastante cara. Y estoy seguro que existen fórmulas innovadoras que hay que construir con ellos, hay que preguntar a los chavales qué tipo de protección quieren recibir. Pero no, en absoluto. Quizás la confusión ha venido por el tema del internamiento, y me refería al internamiento con personas adultas como detención, como privación de libertad a la llegada a España. No lo sé. Si quiere la persona me puede venir a ver después y lo podemos clarificar. Pero en absoluto estoy en una posición contraria a que no se institucionalice a los menores. Hay que ofrecerles la protección de forma incondicional, salvo que, por supuesto, ellos no la deseen. ¿Tengo una segunda? Sí. Tony dice, menores nacidos en el país, pero de origen extranjero, tutela legal de la Administración. ¿La familia de acogida puede pedir la nacionalidad siendo los candidatos los cuidadores legales? Todos tienen la tutela hace más de 5 años. El NIE, el Documento Nacional de Identidad, renovado cada año. Una pregunta sumamente específica que, sintiéndolo mucho, me temo que no voy a poder contestar en este momento, lo tendría que estudiar. Me disculparéis, pero yo hago unos estudios, digamos, un poco macro, en el sentido que estudio diferentes países y a veces tengo ciertos desconocimientos específicos, pero en todo caso no está completamente asociado a la presentación. La pregunta no está completamente vinculada a la presentación que acabo de hacer, que ha estado centrada más bien en los que llamamos menores extranjeros no acompañados. Quizás en el público haya alguien que pueda responder, pero yo sería muy osado por mi parte, porque probablemente diría algo que no es. Lo siento. Daniel, me han pasado algunas más. ¿Yo selecciono y contestas? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Si hay tiempo, sí. Todas las que haya. Tenemos tiempo. Jorge dice, en los casos de menores acompañados de los padres o responsables legales que cometen negligencias, ¿hay diferencias entre los miembros de la Comunidad Europea y los que no lo son? Bien, como decía, esta es una situación, son pistas de investigación futura que estaba más bien sugiriendo, ¿no? O sea, nosotros son situaciones de campo que hemos constatado.
y sobre todo, como he dicho, haciendo referencia a menores de etnia romaní que están con sus padres. Entonces, evidentemente, la mayor parte de estos menores vienen de países de la Unión Europea, en efecto, fundamentalmente Rumania y Bulgaria. Algunos también, bueno, quizás algunos fuera de la Unión Europea, en países de la ex-Yugoslavia que todavía no forman parte de la Unión Europea. Pero una vez más sería un poco imprudente por mi parte avanzar una respuesta porque no la tengo. Es decir, es algo que tenemos que investigar. Como he dicho, os puedo remitir al libro de un colega francés que se llama Olivier Peyroux, que ha publicado una investigación completísima, es, desde mi punto de vista, uno de los grandes expertos sobre esta materia, relativa a las situaciones de trata de menores migrantes de Europa del Este. Distingue varios grupos en función de los países de origen, pero lo que nos cuenta Olivier, y os hablo de memoria, con lo cual puedo decir algo erróneamente, es que en la mayor parte de los casos existe un sistema bastante complejo, en algunos casos incluso de deuda contraída por los padres, que determina estas situaciones de trata de seres humanos. O sea, determina que los padres obliguen a los menores a cometer delitos o a trabajar en la mendicidad. Entonces, esta deuda se puede prolongar durante años. Existen también los casos que identificamos en algunas de nuestras entrevistas de chicas que son obligadas a contraer matrimonio a edades muy tempranas y a partir de ahí, en cierto modo, pasan, entre comillas, a ser propiedad de la familia del esposo, y que continúan pues hablamos de chicas de 13, 14 años quizás, a las que se les sigue explotando, trabajando en cuestiones de mendicidad. O sea, hay toda una serie de situaciones de trata de seres humanos que se están produciendo actualmente en Europa y que, como digo, quedan fuera de la categoría de menores extranjeros no acompañados. En todo caso, en Francia no se les está integrando a estas personas en los dispositivos de protección, considerando que están acompañadas de los padres. Pero, una vez más, pido disculpas, pero no puedo responder en cuanto a las diferencias que existen entre países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, porque no las conozco. ¿Continúa? Sí, sí. Bueno. Espero. No tiene nombre, pero son varias preguntas. ¿Qué está pasando con el reconocimiento de la nacionalidad de los menores extranjeros? Llevamos varios expedientes denegados por culpa de las administraciones públicas que se niegan a hacer los informes que se nos requieren. Situación en otros países europeos. ¿Qué pasa con los niños que están en centros de menores que nunca nos llegan sus papeles? ¿Qué se puede hacer al respecto para luchar contra estas negligencias que estamos viviendo continuamente con menores, sobre todo de ciertas nacionalidades como los marroquíes? Gracias. Bien, pues puedo responder sobre todo sobre lo que está pasando en otros países europeos. Una vez más, mi trabajo y mi práctica profesional, aparte de que es universitaria, no se produce en España, con lo cual no puedo dar detalles de lo que está pasando en la tramitación de expedientes en España, pero supongo que habrá compañeros en la sala que tienen este conocimiento. Cuanto al tema de la nacionalidad, es cierto que se aplica de forma muy restrictiva en los diferentes países europeos. En el ejemplo francés, la legislación ha evolucionado, más bien ha empeorado. En un principio, los menores no acompañados que eran acogidos por una administración pública tenían un acceso directo a la nacionalidad, es decir, solo por el hecho era una legislación muy favorable, aunque claro, luego se planteaba la duda de si también es lo más conveniente, evidentemente en términos de comodidad, de confort jurídico, si lo podemos llamar así, si me permitís llamarlo así. El hecho de acceder a la nacionalidad es una grandísima ventaja, ¿no? Ya te evitas todo tipo de renovaciones y de incertidumbre, pero desde un punto de vista identitario nos podemos también plantear cuestiones si esta legislación francesa, que
que me parece que estuvo vigente hasta 2005, hablo una vez más de memoria, que otorgaba o permitía otorgar la nacionalidad a los menores extranjeros que eran acogidos por una institución pública, era conveniente, sobre todo en los casos que los menores perdían su nacionalidad de origen, porque aquí se pueden crear determinados conflictos identitarios, y hasta qué punto también nos podemos plantear la pregunta de si es conveniente a una persona recién llegada darle la nacionalidad del país en el que se encuentra, cuando a veces no saben ni hablar la lengua ni conocen nada del país. Evidentemente, en términos de confort y de seguridad jurídica, muy bien. En otros aspectos yo creo que es más matizable. En todo caso, esta legislación se acabó y se estableció una regla de mínimo 3 años de acogida por la entidad pública, es decir, solamente los menores no acompañados que llegan antes de los 15 años de edad a Francia pueden acceder a la nacionalidad. Y lo que sabemos es que esta norma no se está aplicando en la práctica en ningún caso. Es decir, se está denegando sistemáticamente. Bueno, es que directamente lo que está ocurriendo es que las entidades públicas no informan a los menores de esta nacionalidad y prácticamente ninguno lo está solicitando, y en los pocos casos en los que se ha hecho, los jueces la están denegando en base a toda una serie de criterios de existencia de vínculos con el país de origen, etcétera. Entonces, en el contexto francés, en todo caso, el acceso a la nacionalidad es muy restrictivo en otros momentos. Y en otros países, sobre todo en aquellos que establecen un modelo de asilo, pienso en el Reino Unido, en Alemania, el acceso a la nacionalidad, bueno, no conozco en detalle todas las legislaciones, pero está sobre todo supeditado a la obtención del estatuto de refugiado. Entonces, solamente los menores que son reconocidos como refugiados, podrán tener acceso en un futuro a la ciudadanía de ese país. Creo que a Silvia le has contestado. Te leo la pregunta de ella, pero se la has contestado y paso a la siguiente. Ante dicha situación de injusticia previamente investigada, ante el colectivo de menores no acompañados, me gustaría saber qué se está haciendo a nivel internacional, que creo que la has contestado, para remediar esta situación. Y, por otra parte, se cuenta con apoyo institucional de organizaciones que velan por los derechos del menor, en este caso los MENAS, los tipo UNICEF, UNESCO. Los MENAS son los menores extranjeros no acompañados. Creo que le has contestado, o si no... A lo largo de la presentación, quizás podríamos comentar, bueno, esto fue el objeto de una presentación que hice precisamente cuando los compañeros organizadores me invitaron a Tetuán en el mes de abril pasado, que estuvo mucho más centrado en la Convención de Derechos del Niño. Y lo que podemos decir es que, desgraciadamente, hoy estamos celebrando el cumpleaños, pero quizás una de las grandes carencias de la Convención de Derechos del Niño, que es un instrumento absolutamente protector y, en todo caso, suficientemente protector para esta población de menores migrantes, es su falta de contundencia, es decir, es su falta de poder coercitivo. Esta es la jerga que utilizamos los juristas, pero lo que quiero decir es que, finalmente, y lo he sugerido durante la presentación, pero quizás no ha quedado suficientemente claro, finalmente los Estados encuentran muchas formas de evitar la aplicación de la Convención de Derechos del Niño. Y podemos establecer un contraste precisamente con la Convención Europea de Derechos Humanos, la Convención de Roma, ¿no?, que tiene una jurisprudencia específica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Entonces, este instrumento de derecho internacional de derechos humanos, que no es exclusivo de los menores, Convención Europea de Derechos Humanos, tiene muchísima más contundencia, muchísima más capacidad de ser aplicada que la Convención de Derechos del Niño. ¿Por qué? Pues porque existe un tribunal al cual toda persona que haya visto violadas sus derechos fundamentales puede acudir, y los Estados pueden ser condenados, ¿no?, por este tribunal a reparar el daño o la violación del derecho fundamental que se ha hecho
a esta persona. Y lo que ocurre es que la Convención de Derechos del Niño no tiene este sistema de control. El sistema de control que existe en el articulado de la Convención es muy limitado. Consiste de forma muy rápida en la presentación de una serie de informes por parte de los propios estados. Me parece que el informe es al cabo de 2 años, el primer informe es al cabo de 2 años de la ratificación, y luego es un informe cada 5 años, un informe periódico, y son las propias autoridades las que comunican al Comité de Derechos del Niño, que es el organismo que he citado durante la presentación, que se encarga de velar por vigilar la aplicación de la Convención en los diferentes países. Entonces, los estados presentan un informe diciendo si han aplicado o no la Convención de Derechos del Niño. Como os podéis imaginar, todos los estados presentan informes diciendo que todo funciona estupendamente y que se aplican todos los artículos de forma correcta. A estos informes de los estados se pueden añadir unos informes alternativos, normalmente por parte de ONGs, pero de otros colectivos de la sociedad civil también, que examina el Comité de Derechos del Niño, que lleva a cabo su investigación, y al final lo que hace este Comité de Derechos del Niño es publicar unas observaciones finales, se llama, sobre el grado de aplicación de la Convención en los diferentes países que la han ratificado. ¿Qué ocurre? Que estas observaciones finales pues hacen mucho ruido entre el público universitario y entre las ONGs especializadas sobre esta cuestión, pero finalmente no van mucho más allá. Los estados finalmente pues no encuentran realmente un peso, se sienten en cierto modo libres para violar y no aplicar la Convención de Derechos del Niño. Esto ha sido modificado precisamente este año. Ahora mismo existe un tercer protocolo que ha sido ratificado por España, es uno de los pocos países europeos que ya lo ha ratificado. Me parece que el otro es Alemania y me queda otro que ahora mismo no me acuerdo, no sé si es Eslovenia. Un tercer protocolo a la Convención de Derechos del Niño que establece un sistema de denuncias individuales. O sea, algo similar a la Convención Europea de Derechos Humanos. Lo que pasa es que, bueno, pues a la espera de que realmente este protocolo que ha entrado en vigor este año empiece a aplicarse de forma efectiva, el texto a mí me ofrece muchas dudas. ¿Por qué? Primero, porque hay que agotar todas las vías de recurso nacionales, y eso, como podéis imaginar, en las situaciones de menores extranjeros no acompañados es un obstáculo prácticamente insalvable. Habrá muy pocos que lo puedan hacer, que encuentren los medios y el acompañamiento jurídico necesario para hacerlo. Y por otro lado, porque no establece realmente un sistema de reparación de las violaciones. El órgano de control no es un tribunal, es el propio Comité de Derechos del Niño, y el texto de este protocolo no ha establecido verdaderamente un sistema de sanciones. Es un paso adelante, esto es indudable, pero mucho me temo que Naciones Unidas se ha quedado corta una vez más y que este protocolo no va a servir. Espero equivocarme para evitar las violaciones que se producen con esta población. Una última pregunta, estoy fuera de tiempo, ya me la han comunicado, para que sea un poquito breve. Creo que esta pregunta contesta a la de Nazaret y Teresa, y ya terminamos, concluimos ya esta ponencia. Raúl nos dice, ¿qué sucede con los menores extranjeros no acompañados con medidas judiciales en centros semiabiertos o con graves problemas de comportamiento? ¿Responde la Administración de manera adecuada? Si me hacéis preguntas súper concretas, yo soy responde a Teresa y a Nazaret. una investigación. Daniel, premura si no te... Sí. Tenéis que tener en cuenta que soy universitario, hago trabajo de campo, pero no estoy en el día a día del trabajo con menores no acompañados y sobre todo no vivo en España, con lo cual me resulta difícil responder a este tipo de preguntas. En todo caso, lo que sí puedo decir es que existen países en los que, paradójicamente, el hecho de cometer un delito ofrecía mejores vías de protección. No sé si está Francesco por aquí, pero me parece que era el caso en Italia hace unos años. Es decir, y eso me lo comentaron durante el trabajo de campo en Italia algunos profesionales, o sea, se llegaba a la paradoja de que algunos menores recibían una mejor protección, incluso tenían mejores posibilidades de obtener un permiso de residencia cuando entraban por la vía penal que si entraban por la vía clásica de protección, lo cual era algo absolutamente aberrante. Y recuerdo
recuerdo precisamente un educador italiano que me comentaba, si es que a veces me dan ganas de decirle al chaval, sal ahí, tira una piedra a un coche y te va a ir mejor que estando aquí. Pero bueno, como digo, no puedo responder concretamente a la pregunta para el caso Español y lo lamento mucho. Bueno, pues damos concluida la ponencia del profesor Daniel Senovilla Hernández y muchas gracias por vuestra atención. Gracias a vosotros. Toma mi mano, siéntela, yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Frágil te ves,